Continuamos en este videocurso a diseñar un sistema de ventas en C# y SQL Server 2014. Recuerda que puedes visitar www.incanatoit.com para descargar código fuente totalmente gratuito. En este video lo que vamos a hacer es trabajar ya en la capa negocio y trabajar ya en la capa presentación. Vamos entonces a crear una clase dentro de la capa negocio. Clic derecho, agregar y después agregamos una clase. Le vamos a poner de nombre nCliente. Agregamos la clase en esta parte y vamos a hacer nuevamente un using system.data, y como nos vamos a comunicar con la capa datos, vamos a hacer un using capa datos de esa manera. Recordemos que esta clase está privada, vamos a hacer que sea pública, para eso ponemos public class nCliente y dentro vamos a declarar los métodos para poder comunicarnos con la capa datos. Como estos métodos ya los tenemos implementados, simplemente los voy a copiar de mi clase nProveedor. Recordemos que estamos reutilizando el código que ya tenemos. Abrimos la clase nProveedor y vamos a copiar todos estos métodos. Estamos copiando todos los métodos, desde el método insertar, igual el método editar, hasta el método buscar número de documento. Copiamos todo, regresamos a nuestra clase nCliente y vamos a pegar aquí todos nuestros métodos. Nos ubicamos en la parte superior para iniciar a modificarlos. Llamamos al método insertar de la clase de cliente en la capa datos y recordemos que el método insertar está recibiendo como primer parámetro por referencia el nombre, después está recibiendo los apellidos, es uno por cada campo de la tabla en la base de datos. Después tenemos, recordemos, el sexo, string en este caso sexo. Después tenemos el tipo de dato, en este caso datetime, que es la fecha de nacimiento. Después de la fecha de nacimiento tenemos, está bien el tipo de documento, está bien el número de documento, tenemos la dirección, el teléfono y el email. Ya no tenemos el URL en esta tabla cliente. Recordemos que el ID cliente ya no lo declaramos porque es un campo autogenerado. Continuamos después y dentro de este método insertar hacemos una instancia a la clase de cliente y aquí creamos la instancia. La instancia la creamos en el objeto llamado obj y le decimos a la propiedad nombre del objeto obj, que hace referencia a la clase de cliente, le enviamos ¿qué parámetro? Pues el parámetro nombre que estamos recibiendo. Lo mismo, continuamos después con apellidos. Después de apellidos recordemos que tenemos el sexo. Y después del sexo tenemos la fecha de nacimiento. Después de la fecha de nacimiento tenemos el tipo de documento, número de documento, dirección, teléfono, email. Ya no necesitamos la URL. Y continuamos ahora sí con nuestro método editar, que se va a comunicar con qué clase, con la clase del cliente de la capa datos. Recordemos que aquí sí utilizamos el ID, en este caso cliente, y como los demás parámetros que estamos recibiendo por referencia ya lo tenemos arriba en el método insertar, simplemente los voy a copiar desde nombre hasta email. Copiamos todos los parámetros y lo vamos a pegar justamente en este método también. Y abajo igual creamos una instancia en la clase de cliente, realizamos la instancia en esta parte y la primera propiedad que vamos a enviar valores será el ID cliente. Le vamos a enviar el parámetro ID cliente que recibimos y los demás, como ya los tenemos aquí, simplemente los voy a copiar del método, en este caso insertar, copiamos y lo vamos a pegar justo debajo. De esa manera también ya tenemos el método editar. Continuamos después con el método eliminar, que se comunicará con el método eliminar también de mi clase de cliente. En este caso recibimos un parámetro por referencia. Recordemos que este parámetro por referencia lo estamos recibiendo de la capa presentación. Y si lo enviamos a quién, lo enviamos a la capa datos. En este caso en su clase de cliente, y aquí creamos la instancia.
enviamos a la propiedad id cliente el parámetro llamado id cliente. Continuamos después con el mostrar. En este caso llamamos al método mostrar de la clase de cliente y recordemos que la clase se llama de cliente. Continuamos después por el buscar. En esta parte le vamos a poner como nombre a este método llamado buscar apellidos. Dejamos tal y como está el parámetro que recibimos, pero en este caso hacemos una instancia a la clase de, hacemos la instancia a la clase, en este caso de cliente, pero abajo llamamos a qué método, el método buscar apellidos. Después recordemos que tenemos buscar por número de documento, dejamos el parámetro tal y como cual estamos recibiendo, hacemos una instancia, ¿qué clase? A la clase de cliente, que es la clase con la que nos queremos comunicar. Lo mismo aquí, instanciamos a la clase y llamamos a su método buscar número de documento. Finalizamos hasta aquí con nuestra capa negocio y justamente con nuestra clase NCliente. Vamos a guardar hasta ahí nuestro proyecto y vamos ahora sí a implementar ya nuestro formulario FRM cliente para poder dar mantenimiento a todos nuestros clientes. Para eso voy a agregar un formulario dentro de mi capa presentación. Voy a hacer clic derecho sobre la capa presentación, vamos a seleccionar agregar y luego Windows Form. Le vamos a poner de nombre FRM cliente y agregamos nuestro Windows Form. Vamos a hacer un poco más grande nuestro formulario para que puedan alcanzar todos los controles. Vamos a cambiar también algunas de sus propiedades. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de fondo. Como estamos trabajando ya con el color de fondo blanco, le vamos a poner también un color de fondo blanco en este caso. Y le vamos a poner un título. Nos vamos a la propiedad text. Mantenimiento de clientes. Como todos los controles que vamos a especificar en este formulario ya lo tenemos dibujado en los demás, simplemente los vamos a copiar. Vamos a ir, en este caso, al formulario FRM proveedor, que es el formulario más parecido a este formulario cliente. Lo vamos a abrir y vamos a copiar todos los controles. Para eso voy a presionar Control A para seleccionar todos los controles, Control C. Voy a regresar a mi FRM cliente y vamos a pegar aquí todos los controles con Control V. Vamos a ir modificando primero el label donde aparece el título del formulario. En este caso le vamos a poner clientes. Y después vamos a pasar al Tab Page mantenimiento. Y en el Group Box que dice proveedores vamos a modificarlo por clientes en este caso. Si bien nos fijamos también hay un código. En este caso no es el TXTI de proveedor, sino será el TXTI de cliente. Vamos a modificarlo TXTI de cliente. Si ahora nos fijamos, el cliente ya no va a tener una razón social. Si por ejemplo vemos ahora en SQL Server, el cliente tiene nombre y tiene apellidos. Entonces en el label razón social vamos a poner nombre. La caja de texto se va a llamar en este caso en su propiedad name txt nombre. Ya no tenemos un sector comercial, así que lo vamos a borrar. Pero el cliente sí tiene apellidos. Voy a copiar este label con esta caja de texto, control C, control V. Y vamos a especificar que aquí se ingresen los apellidos del cliente. En este caso en el label pondremos apellidos. Y la caja de texto se va a llamar txt apellidos. Vamos a borrar por ahora el URL porque ya no necesitamos la URL. Y vamos a bajar un poco más estos controles. El cliente también va a tener un tipo de documento y al costado el número del documento. Pero el cliente también va a tener un sexo, así que vamos a agregar un label al costado para indicarle que al costado se va a agregar el sexo del cliente. Vamos a cambiar la propiedad text de label por sexo. Y voy a agregar un combo box. Vamos a agregar un combo box
para poder seleccionar su sexo, si es masculino o femenino. El sexo me va a permitir después, más adelante, filtrar por algunos clientes para ver quiénes son hombres, quiénes son mujeres, y de repente realizar algunos concursos o sorteos. Le vamos a poner en la propiedad text que aparezca la F de sexo femenino, le vamos a poner un nombre, se va a llamar cb sexo. Y hay una propiedad que se llama items, vamos a agregar todos los items que puede tener este combo box. Va a tener la M de masculino y la F de femenino, aceptamos hasta ahí. Y al costado también tenemos la fecha de nacimiento de este cliente, que es también muy importante para poder después realizar filtros de todos nuestros clientes. Fecha de nacimiento entonces, y para eso vamos a agregar un control específico que es DateTypePicker. Agregamos un DateTypePicker y le vamos a cambiar unas cuantas propiedades a este, como vemos, DateTypePicker. Vamos a cambiar, por ejemplo, la propiedad Format y le vamos a poner formato, en este caso corto, que solamente aparezca el día, el mes y el año. Y le vamos a poner un nombre a nuestro control. Le vamos a poner de nombre DT fecha de nacimiento. Tenemos debajo también el tipo de documento y la caja de texto TXT número de documento. Tenemos también la caja de texto para la dirección, una caja de texto para el teléfono y una caja de texto para el email. Recuerden que también tenemos nuestros controles error icono para mostrar los iconos de error y el control llamado TT-mensaje, que es un tooltip para mostrar los mensajes de ayuda. Vamos a modificar los items que tiene el combo box tipo de documento. Para eso me voy a ir a la propiedad items y vamos a modificar los items. Será, si bien es cierto, DNI, también será RUT, porque puede que un cliente tenga un RUT. Pero también vamos a agregar, por ejemplo, pasaporte y carnet de extranjería. Aceptamos hasta ahí. Ahora sí, teniendo dibujados ya todos los controles, vamos a especificar el código fuente. Para eso primero vamos a trabajar en el for load y en el constructor de todo el formulario. Voy a hacer doble clic en esta parte vacía de nuestro formulario. Y ahora sí nos encontramos ya en nuestro código fuente. Lo que voy a hacer primero es, dentro de la clase, en este caso dentro del public partial class frm cliente, voy a declarar dos variables. Una variable para indicar que estoy registrando un nuevo cliente y otra para indicar que no estoy registrando un nuevo cliente, pero sí estoy modificando a un cliente. Entonces, estas variables van a ser de ámbito private, van a ser booleanas y una se va a llamar isNuevo, la voy a inicializar en false, y la otra, que también va a ser private, se va a llamar isEditar y también va a inicializarse en false. Dentro ya de nuestro constructor, como vemos aquí, public frm cliente, dentro de nuestro constructor y debajo de donde este inicializa todos los componentes, todos los controles, vamos a empezar a agregar los mensajes de ayuda para el usuario final. Voy a decir de esta clase, de este formulario, recuerden que hay un control llamado TT-mensaje que es el tooltip. Voy a llamar a su método setTooltip y le voy a enviar como primer parámetro el control donde quiero que aparezca la ayuda. En este caso va a ser el TXT, nombre, y le voy a enviar qué ayuda o qué mensaje de ayuda va a aparecer cuando pasemos el cursor sobre este control. Va a decir ingrese el nombre del cliente. Ya tenemos nuestro primer mensaje de ayuda. Vamos a agregar también los demás mensajes. Voy a copiarles primero. Vamos a tener uno para apellidos, otro para número de documento y uno para dirección también. El segundo va a ser para los apellidos, TXT entonces apellidos. Ingrese los apellidos del cliente. El tercero va a ser para la dirección, TXT dirección. Ingrese la dirección del cliente. Y el último para número de documento. Ingrese el número de documento del cliente. Debajo continúa a declarar los métodos que vamos a emplear para dar mantenimiento a este formulario, pero como ya lo tenemos implementados en nuestro FRM proveedor, vamos a abrir nuestro FRM proveedor, vamos a ingresar a su código fuente y vamos a copiar los métodos que están en la parte superior. Recordemos que tenemos un método para mostrar un mensaje de confirmación, vamos a copiar este método. También tenemos otro método que es un procedimiento para mostrar el mensaje de error,
otro procedimiento para limpiar, otro para habilitar, y así vamos a ir copiando todos los métodos hasta el método buscar por número de documento. Copiamos todos estos métodos, regresamos al FRM cliente a modo código y vamos a pegarlos aquí para modificarlos y de esta manera avanzar con el procedimiento para poder desarrollar nuestro sistema de ventas. Lo vamos a pegar, vamos a ir modificándolo desde el inicio. Recordemos que el mensaje de confirmación está muy bien, no lo modificamos, tampoco el mensaje de error ya que se adecua perfectamente, pero sí modificamos este procedimiento a limpiar. Ya no tenemos una razón social, sino tenemos en este caso un nombre que es el nombre del cliente y también tenemos un apellido. También tenemos un apellido, como vemos. Tenemos después el número de documento, la dirección, el teléfono. Ya no tenemos una URL, vamos a suprimir esto. Y ahora ya no es un TXT de proveedor, sino es un TXT de cliente. Hasta ahí tenemos ya nuestro método limpiar. Modificamos hasta el método habilitar. Y lo mismo, ya no tenemos una razón social, sino tenemos una caja de texto llamada nombre. Y debajo vamos también a hacer mención a la caja de texto TXT apellidos. De esa manera. Ya no tenemos un sector comercial. Vamos a suprimir sector comercial. Tampoco tenemos ya una URL. Y el TXT de proveedor ahora es el TXT de cliente. Recordemos que este método nos permite habilitar o deshabilitar los controles. Si vamos a modificar o registrar algún cliente, pues habilitaremos todos estos controles. Si por lo contrario solamente estamos visualizando, los controles estarán deshabilitados. Para eso recuerden que trabajamos con la propiedad read only para las cajas de texto y con la propiedad enable para los combo box. Debajo tenemos también nuestro método para habilitar o deshabilitar los botones. Ya está todo correctamente, no lo modificamos, dejamos tal y como está. Tenemos también nuestro método ocultar columnas, lo dejamos tal y como está también nuestro método ocultar columnas. Y debajo sí ya modificamos nuestro procedimiento mostrar. En este caso nuestro procedimiento mostrar va a ser un llamado a quién, va a ser un llamado a la clase ya no n proveedor, sino n cliente. Si bien nos fijamos nos aparece un error, el error que nos aparece es el nombre n cliente no existe en el contexto actual. Si bien nos fijamos nosotros estamos en la capa presentación y n cliente está en la capa negocios, entonces tenemos que hacer un llamado a esta capa negocios. Para eso vamos a hacer un using capa negocio. Y ahora sí, ya podemos utilizar todas las clases que están dentro de la capa negocio. Si bien vemos nuestro error, ya se ha desaparecido. Tenemos un método para buscar ya no por la razón social, sino un método para buscar por los apellidos. En este caso vamos a modificar, será buscar apellidos. Y hacemos un llamado a la clase n cliente, llamamos a su método buscar apellidos y le enviamos como parámetro lo que tenemos en nuestra caja de texto txt buscar. Debajo también tenemos un buscar por número de documento. Recordemos que ahora la clase con la que estamos trabajando es nCliente. Y en nCliente sí tenemos un método buscar número de documento. Y lo mismo, a este método le enviamos lo que tenemos en nuestra caja de texto txt buscar. Y ahora sí regresamos nuevamente a nuestro modo diseño de nuestro FRM cliente. Vamos a hacer doble clic para activar el evento forLoad de nuestro formulario. Voy a hacer doble clic en esta parte en blanco, doble clic, y vemos que se nos ha activado ya nuestro evento load de nuestro FRM cliente. ¿Qué hacemos dentro de este evento load? Lo que voy a hacer es ubicar nuestro formulario en la parte superior izquierda. Aparece digo this de este formulario punto top, que se ubique en la parte 0, en la parte superior. Y le decimos también this punto, en este caso left, que se ubique totalmente hacia la izquierda, para que aparezca en la parte superior izquierda. Debajo voy a llamar al procedimiento mostrar. Voy a llamar también al procedimiento, en este caso, habilitar. Y voy a decir que en un primer momento no se habilite ningún control.
Y también vamos a llamar al procedimiento, en este caso, botones. De ese modo tenemos ya nuestro evento load. Regreso nuevamente al modo diseño del FRM cliente. Voy a regresar a mi tab page listado. Y vemos que en nuestro combo box tenemos un ítem llamado documento, pero voy a hacer clic en la propiedad items para ver qué otro ítem tenemos. Tenemos documento y ya no es razón social ahora, sino será apellidos, para poder buscar por documento y por apellidos. Aceptamos y recordemos que en este combo box vamos a elegir cuál es el criterio de búsqueda. En la caja de texto vamos a indicar el texto a buscar y cuando hagamos clic en el botón buscar, buscaremos teniendo en cuenta el criterio y el texto. Voy a hacer doble clic entonces sobre mi botón buscar, doble clic para activar su evento clic. Y vamos a empezar a programar aquí. Primero vamos a evaluar y decir si el control cb.buscar, lo que tiene en su propiedad text, lo vamos a comparar en este caso con su método equals. Si esto es igual a apellidos, que es el ítem que hemos agregado, entonces voy a buscar en este caso this, llamo mi método buscar por apellidos, de esa manera. Si por lo contrario, hacemos un else if, el combo box buscar con su método equals es igual, ya no a apellido, sino a documento. ¿Qué va a pasar? Pues voy a buscar por número de documento. De esa manera, primero selecciono en el combo box y cuando haga clic en buscar, evaluaré qué es lo que tiene nuestro combo box para poder realizar nuestra búsqueda por estos dos parámetros, por apellidos y por número de documento. Regresamos ahora sí al modo diseño del FRM cliente y vamos a programar dentro de nuestro botón eliminar. Recordemos que el botón imprimir lo vamos a hacer cuando ya veamos reportes en unos videos más adelante. Vamos a programar entonces nuestro botón btn eliminar, pero como este código ya lo tenemos implementado, voy a regresar a mi FRM proveedor en modo diseño. Regresamos al tab page, en este caso listado. Voy a hacer doble clic sobre su botón eliminar y vamos a copiar todo este código fuente que tiene este evento btn eliminar clic de nuestro formulario proveedor. Vamos a copiar todo este código. Copiamos, regresamos a nuestro FRM cliente y voy a hacer doble clic sobre este btn eliminar. Hacemos doble clic y vamos a pegar aquí nuestro código. Vamos a modificarlo en este caso, ya no, como bien vemos, mostramos nuestra pregunta si realmente deseamos eliminar. Y cuando recibamos el código vamos a llamar a qué clase, a nuestra clase cliente. De esta manera es lo único que modificamos en nuestro btn eliminar. Regresamos nuevamente a nuestro modo diseño de nuestro FRM cliente. Y recordemos que cuando nosotros seleccionemos el checkbox va a aparecer nuestra columna para seleccionar uno a uno los registros de la grilla que queremos eliminar. Regresamos entonces a nuestro FRM proveedor en modo diseño y también voy a copiar este código fuente para ya no volverlo a escribir. Voy a hacer doble clic sobre este chk eliminar, doble clic. Vamos a copiar todo este código. Regresamos a mi FRM cliente en modo diseño y también habilitamos el evento checked changed de este checkbox. Doble clic y vemos ya su evento checked changed de este chk eliminar. Pegamos aquí nuestro código fuente y regresamos al modo diseño del FRM cliente. Continuamos ahora sí, en este caso ya con nuestro Data Grid View y vamos a copiar el código que tenemos en nuestro FRM proveedor de nuestro Data Grid View, pero de su evento, en este caso, sea el Content Click. Voy a hacer doble clic en el Data Grid View y nos aparece el código fuente que tiene este Data Grid View en su evento Cell Content Click. Vamos a copiar todo este código para ya no volverlo a escribir en nuestro FRM cliente y hacemos lo mismo, doble clic sobre nuestro Data Grid View, se nos habilita el evento Cell Content Click y lo vamos a pegar. Regresamos nuevamente a FRM proveedor modo diseño y vamos también a copiar el código fuente que tenemos en el evento, en este caso double clic. Voy a hacer clic en el Data Grid View, me ubico en nuestra ventana de propiedades y vamos a habilitar que aparezcan todos los eventos. Clic en el rayito y buscamos el evento llamado double click. Hacemos doble clic sobre este evento y vamos a copiar todo este código fuente que ya lo tenemos aquí especificado, simplemente para modificarlo nada más. Copiamos todo el código, control C,
Regresamos a FRM Cliente en modo diseño. Lo mismo, seleccionamos el Data Grid View, activamos los eventos de nuestra ventana de propiedades y buscamos el evento double click. Hacemos doble clic sobre este evento double click y lo vamos a pegar. Todo el código fuente que tenemos. Y empezamos modificando primero la caja de texto txt y de cliente. Recordemos que vamos a mostrar en esa caja de texto lo que tengo en mi campo y de cliente de mi tabla cliente. Debajo en la caja de texto txt será en este caso nombre. Voy a mostrar lo que tengo en mi campo nombre. Vamos a copiar esta línea. Recordemos que también tenemos en este caso apellidos, txt apellidos. Voy a mostrar lo que tengo en mi campo apellidos de mi tabla cliente. Recordemos que solamente se mostrarán los datos de un solo registro, el registro que seleccionemos. Ya no tenemos un sector comercial, pero sí tenemos un combo box llamado cbsexo. Y en cbsexo, ¿qué voy a mostrar? Lo que tengo en mi campo sexo de mi tabla, en este caso cliente. Después de sexo también tenemos la fecha de nacimiento. Recordemos, this punto en este caso se llama dt fecha nac. Y vamos a trabajar en este caso con su propiedad value para poder enviarle el valor que tenemos en nuestro campo fecha de nacimiento. Después voy a hacer un convert, pero voy a convertir a un to datetime para convertir todo lo que tengo en mi celda actual y digo this punto de mi data listado punto de la fila actual, en este caso current row, punto elijo la celda que se va a llamar en este caso fecha guión bajo nacimiento y obtengo su valor punto value al final. Recordemos que este nombre de la columna es el mismo nombre, así como está con guión bajo, ¿de dónde? De nuestro campo fecha de nacimiento de nuestra tabla cliente. Recordemos que en este caso estamos utilizando un daytype picker y utilizamos la propiedad value y convertimos a un toDateTime. Después tenemos el tipo de documento, está bien, tipo de documento, número, dirección, teléfono, email, pero ya no tenemos la URL. Vamos a suprimir esto de URL y tenemos hasta ahí nuestro evento data listado double click. Regreso a mi modo diseño y nos ubicamos ya en el tag page mantenimiento para poder modificar el código de nuestro botón nuevo, guardar, editar y cancelar. Continuamos ahora sí con el botón nuevo. Vamos a hacer doble clic sobre el botón nuevo para activar su evento, en este caso clic. E iniciamos this punto, en este caso recordemos que tenemos una variable nuevo y esta variable nuevo va a ser igual a true. Activamos la variable nuevo y la variable que se llama isEditar va a ser igual a false. De repente estaba trabajando con esa variable, pues la desactivamos. Llamamos también a nuestro método, en este caso botones. Y botones va a evaluarnos. Si es nuevo, mostrará los botones específicos para nuevo. Después llamamos también a nuestro método, en este caso limpiar. Llamamos a nuestro método, en este caso habilitar. Y le enviamos true para que habilite las cajas de texto para poder escribir e ingresar texto. Y digo this.txt nombre .focus para enviar el enfoque a este control y empezar a ingresar desde este control. Regreso nuevamente a mi FRM cliente en modo diseño y vamos ahora sí a programar dentro de nuestro btn guardar. Como este código es un poco más amplio y ya lo tenemos implementado en nuestro FRM proveedor, vamos a copiarlo desde FRM proveedor. Pasamos al tab page mantenimiento. Voy a hacer doble clic sobre el btn guardar y vamos a copiar todo este código fuente, incluso con el capturador de errores, con el try catch. Lo vamos a copiar. Control C, copiamos todo el código fuente, regresamos a FRM cliente en modo diseño y doble clic sobre el btn guardar. Pegamos aquí el código y empezamos a adecuarlo a este formulario. Empezamos primero diciendo, y empezamos a modificar el código fuente. Primero evaluamos que la caja de texto txt nombre, si la caja de texto está vacía, vamos a mostrar un mensaje de error. También vamos a mostrar un mensaje de error si, en este caso, nuestra caja de texto txt apellidos es igual a una cadena vacía. Y evaluamos de esta manera: si la caja de texto nombre es igual a una cadena de texto vacía, o la caja de texto apellidos es igual a una cadena de texto vacía, o la caja de texto número documento es igual a una cadena vacía, y también lo mismo para dirección, entonces mostraremos un mensaje de error que diga falta ingresar algunos datos, serán remarcados, y mostramos el icono de error al costado de cada una de las cajas de texto.
desde la caja de texto nombre hasta la caja de texto apellidos, así también la caja de texto número de documento y dirección. Si por el contrario esas cajas de texto ninguna de esas está vacía, entonces llamamos a nuestra clase n, en este caso cliente, llamamos al método insertar y empezamos a enviar uno a uno los valores. ¿Qué valor vamos a enviar primero? Pues el txt nombre. Después del txt nombre enviamos también tis.txt apellidos. Borramos los espacios en blanco con el método trim. Y también lo vamos a convertir a mayúsculas con el método toUpper. Coma después de los apellidos. Recordemos que también estamos enviando, en este caso, ya no el sector comercial, sino el sexo del cliente. Enviamos el tipo de documento, su número de documento, dirección, teléfono, email. Y como ya no tenemos URL, pues simplemente lo borramos. Recordemos que después de sexo tenemos la fecha de nacimiento. Así que después de sexo vamos a enviarle la fecha de nacimiento a nuestro método de insertar de nuestra clase nClient. Recordemos que la fecha de nacimiento lo seleccionamos de un control llamado dtFechaNac, de fecha de nacimiento. Y vamos a obtener con la propiedad value la fecha de nacimiento que se ha seleccionado, ya que este control dataTypePicker es un calendario. Y obtenemos su valor seleccionado. Hasta ahí ya tenemos y hasta ahí enviamos todos los parámetros hacia nuestra clase nClient y a su método específico insertar. Después, debajo, si no es nuevo, entonces será editar. Nuevamente llamamos a nuestra clase nClient, llamamos a su método editar y le enviamos como primer parámetro el ID cliente para poder especificar qué cliente vamos a modificar. Y después vamos a enviar todos los demás parámetros, como ya los tenemos en nuestro método de insertar, lo vamos a copiar nada más y los vamos a pegar justamente aquí. De esta manera también enviamos todos los parámetros necesarios a nuestro método de editar de nuestra clase nClient. Recordemos que los parámetros son para editar el ID cliente, el nombre, los apellidos, el sexo, la fecha de nacimiento con la propiedad value, el tipo de documento, número de documento, dirección, teléfono e email. Y debajo mostramos los mensajes si se inserta correctamente, se insertó de forma correcta el registro. En caso sea editar, se mostrará si actualizó de forma correcta el registro seleccionado. Regresamos nuevamente al modo diseño de mi FRM cliente. Y continuamos ahora sí con el botón editar. Como este código ya lo tenemos en nuestro FRM proveedor, vamos a hacer doble clic sobre mi btn editar de mi FRM proveedor. Y vamos a copiar todo el código fuente. Copiamos el código fuente, control C, regresamos al FRM cliente, doble clic sobre mi btn editar para activar su evento clic y vamos a pegar aquí el código fuente. En este caso vamos a evaluar ya no la caja de texto txt proveedor, sino la caja de texto txt id cliente. Regreso nuevamente a mi FRM cliente en modo diseño. Y para finalizar vamos a programar ya nuestro botón cancelar, nuestro btn cancelar. Voy a hacer doble clic sobre el btn cancelar y empezamos en este caso. Cuando el usuario da clic en este btn cancelar, entonces voy a llamar a quién. Voy a decir que mi variable isNuevo va a ser igual a false porque no voy a registrar ningún cliente. Y también mi variable isEditar, en este caso va a ser también igual a false porque tampoco deseo editar. Voy a llamar a mi procedimiento botones para que haga lo propio. También voy a llamar a mi procedimiento habilitar y le voy a enviar false para deshabilitar los controles. Voy a llamar también al método, en este caso limpiar, y vamos a dejar en blanco nuestra caja de texto y de cliente, en este caso con un string.empty. De esa manera regreso al modo diseño de mi FRM cliente y hemos finalizado con todos nuestros procedimientos para cancelar, editar, guardar, para nuevo, también para buscar y también para eliminar. Vamos a probar hasta aquí nuestro formulario. Para eso, como aún no tenemos ningún menú, vamos a abrir nuestro proyecto, en este caso sysventas, y vamos a abrir nuestro archivo de configuración programs.cs para indicarle que nuestro primer formulario va a ser este FRM cliente. Vamos a hacer clic sobre este archivo de configuración y vamos a indicarle a toda nuestra solución que primero vamos a iniciar con el FRM cliente. Esto porque aún no tenemos un menú. Más adelante vamos a implementar ya nuestro menú. Vamos a probar hasta ahí nuestro formulario cliente. Ejecutamos nuestro proyecto.
Y tenemos hasta ahí nuestro listado de nuestros clientes totalmente vacío, total de registro 0. Vamos a registrar uno nuevo, me voy a mantenimiento y hago clic en la opción nuevo y vamos a empezar a registrar un cliente. Por ejemplo, vemos que cuando ponemos el cursor nos aparece el mensajito de ayuda. Registramos un cliente, en este caso, apellido, vamos a ponerle Arcila Díaz, sexo masculino, fecha de nacimiento. Seleccionamos una fecha de nacimiento, como bien vemos. Vamos a indicarle un número de DNI en este caso. Y le vamos a poner una dirección de este cliente. No todos los datos son obligatorios. Vamos a ponerle también un número de teléfono y un email. Registramos hasta aquí este primer cliente, guardamos. Y nos aparece se insertó de forma correcta el registro. Vamos a registrar un nuevo cliente. En este caso va a ser un nuevo cliente, en este caso va a ser sexo femenino. Registramos su fecha de nacimiento. Le vamos a poner también su DNI, una dirección. Y por ejemplo, si deseo no registro ni teléfono y tampoco email, vamos a guardar hasta ahí a este nuevo cliente. Guardamos y nos aparece se insertó de forma correcta el registro. Regresamos al listado de los clientes y tenemos ya nuestros dos clientes. Vamos a modificar el segundo cliente, doble clic. Vamos a seleccionar editar y vamos a ingresarle, por ejemplo, un teléfono. Registramos y actualizamos hasta ahí con guardar. Se actualizó de forma correcta, regresamos a nuestro listado y vemos cómo ya se registró un número de teléfono para nuestro segundo cliente. Vamos a buscar, por ejemplo, por número de documento. Voy a buscar por el documento que comience con 7. Buscamos y nos aparece solamente Luis Alberto. Vamos a buscar ahora sí por apellidos. Vamos a poner la D. Buscamos y nos aparece el cliente Díaz Mundaca. Vamos a eliminar hasta ahí un cliente. Seleccionamos la pestañita para eliminar. Seleccionamos el cliente que queremos eliminar y clic en la opción eliminar. Nos aparece el cuadro de diálogo preguntándonos si realmente deseamos eliminar. Aceptamos. Y ya hemos eliminado nuestro cliente. Muchas gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Recuerden que un me gusta ayudará bastante para que otras personas puedan encontrar estos videos. Que tengan muy buen día. Les saludo Juan Carlos. Hasta pronto.